¿qué tal? Mi nombre es Jorge Díaz. Hoy tenemos un tema muy interesante en la mesa redonda en Mejor Amigo Conexión. Muchas gracias por entrar con nosotros. Gracias por prestarnos toda atención. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante que va a llamar tu atención. Se llama la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios va a ser expuesta por Ángel. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Saluda a todos. Muy bien, Ángel. Bienvenido. Rebe, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Saludos. Muy bien, Rebe, muchas gracias. Juan Díaz, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Les envío un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias. Seguramente el auditorio también nos saluda, ¿no? Bueno, pues este es el tema de hoy. La voluntad soberana de Dios. Vamos a leer las reglas. Y las reglas constan de lo siguiente. El moderador dará a conocer cada punto sobre la mesa, que se estará dando una breve introducción, dejando así el turno del habla a cada participante. El moderador designará al participante que tiene en turno y los participantes tienen un máximo de 2 minutos en cada tema. Al rebasar este tiempo, se silenciará su micrófono y se dará el turno al participante siguiente. Los participantes no pueden interrumpir mientras la otra persona, por supuesto, que está hablando para respetar los tiempos. Al finalizar los temas, vamos a dar 3 minutos de conclusión a cada participante. ¿Correcto? Muy bien. Pues, dicho esto, comenzamos. Voy a empezar con una pequeña introducción y vamos a aprender qué es un poco de qué es la soberanía. La soberanía, en definición etimológica, proviene de la raíz latina super omnia, que significa sobre todo o poder supremo, que también tiene como sinónimo la palabra latina principatus, que proviene de la voz latina primus inter pares, que significa primero entre pares o principal. Muy bien, esta es una definición que yo encontré. Ahora, para darle un poco más de contexto y darle continuidad a los participantes, yo creo que Dios utiliza la soberanía para mostrar precisamente su superioridad intelectual o inteligencia, para mostrarnos precisamente y propiamente por qué permite y para qué permite las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. A veces no son tan agradables y eso es en cuanto no lo podemos entender. Entonces, para ahí entendemos o vamos a la palabra poder, que se divide en 2 términos. Una que es exousia y la otra es dinamis o dunamis. La palabra exousia se refiere a el poder delegado o conferido, que son los términos que acabamos de leer hace rato, es decir, todo gobernante, todo principado o príncipe tiene un poder delegado, finito, y pues tiene un principio y un fin. Y el poder dinamis o dunamis, según lo encuentres, pues se refiere a la nitroglicerina, y pues en sí este elemento químico o este agente químico tiene poder en sí mismo. Cuando hay agitación, pues tiene o demuestra el poder en sí mismo y es un poder muy volátil, y eso lo utilizamos como referencia para demostrar o decir y entender que Dios tiene el poder en sí mismo en su totalidad. Muy bien, ahora vamos a empezar con la ronda de participantes y vamos a dar el turno en primera instancia con 2 a 3 minutos a nuestro compañero Ángel. Ángel, adelante. Gracias, Jorge. El hablar de la soberanía de Dios implica pues mucho conocimiento, pero de una manera práctica, ya como bien lo mencionaste con estas palabras en original, pues la soberanía de Dios no es otra cosa que, o se puede definir como el ejercicio de Dios de su supremacía. Es súper importante, queridos amigos, el conocer este atributo de Dios, esta parte de la soberanía, y saber que su voluntad soberana es buena, es agradable y es perfecta. A los ojos humanos o a los ojos de la persona que aún no ha creído en Jesús, puede ser algo irracional. El hecho de la soberanía y que Dios decrete y estatutos o ciertos lineamientos para una vida adecuada. ¿Por qué? Pues porque están entenebrecidos, no alcanzan a ver. Esta parte la podemos ver en Isaías 46:10, este ejercicio de
de la supremacía de Dios, que dice: mi consejo permanecerá, es decir, es eterno, y hará todo lo que quisiere. Es bien importante saber esto. Es importante conocer los atributos de Dios y saber que ninguno es más alto que el otro. Así como está su soberanía, está el amor, su misericordia, etc., etc. Tenemos que comprender cada uno de estos aspectos, pero en esta parte de la voluntad perfecta de Dios o soberana de Dios, es importante reconocer que la necesitamos. Cada creyente necesitamos esa voluntad, necesitamos esa parte de su soberanía en nuestras vidas, porque eso nos da un aliento, un refresco para la vida diaria, ¿sabes? O sea, el hecho de estar sometidos nosotros a su voluntad, eso permite que nuestra vida sea buena, agradable y perfecta, aún en los tiempos de dificultad, como en estos tiempos de COVID, a donde personas que amamos y queremos tal vez ya partieron con el Señor, algunas otras están enfermas y están pasando situaciones difíciles, algunos más están con problemas económicos, laborales, etc., etc. Pero cuando nosotros aprendemos a descansar en la soberanía de Dios y en sus decretos, vamos a encontrar paz. Muy bien, muchas gracias, Ángel. ¿Por qué su voluntad es perfecta? Ese es el tema con el que entramos, es el tema de entrada, o subtema más bien. Y ahora vamos a darle turno y paso a nuestra compañera Rebe. Rebe, por favor, ¿por qué su voluntad es perfecta? Muchas gracias. Mira, voy a retomar lo que mencionaron hace un momento, Romanos 12:2. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Eso todos como hijos de Dios o como personas que conocemos del Señor, vamos aprendiendo de Dios mismo. Hay una parte en la Biblia que nos menciona cuando Jesús llega al templo, y voy a profundizar en este punto para que vayamos entrando al tema. Cuando él entra al templo y encuentra a los vendedores, lo que hace Jesús es molestarse y sacar todo eso. Los corre, se enoja, ¿no? Más adelante en 1 Corintios 6:19 nos menciona: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? ¿A qué nos refiere esto? Hay que interiorizar a Jesús, hay que llenarnos de Jesús, porque Él va a limpiar su templo. Nosotros somos parte de ese templo. ¿Qué es lo que no debe de haber en nosotros? Es todo ese odio, toda esa mentira, esa falta de perdón, esa amargura, esa tristeza. Dios mismo dice: esto no te sirve. Entonces, Él nos va a ir cambiando, y ahí viene la parte de que es su voluntad que hagamos nosotros las cosas conforme Él nos las ha establecido en su palabra, para que todo esto que ahora, que somos nosotros, antes de Cristo y después de Cristo, que somos nosotros también, ya seamos bajo su voluntad, bajo sus lineamientos. Toda su palabra debe de verse reflejada en nosotros, presentando esta limpieza que el Señor hace en nosotros. Quise profundizar en esto para continuar con el siguiente punto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Rebe. Muy interesante tu punto de vista de entrada. Y bueno, el tema, si se acaban de conectar con nosotros, se llama la voluntad soberana de Dios, y estamos con el subtema o la primera pregunta: ¿por qué la voluntad de Dios es perfecta? ¿Por qué su voluntad es perfecta, Juan? Juan, por favor, ¿nos podrías comentar algo al respecto? Claro, con todo gusto. Pues encontré una analogía, una forma, creo yo, muy adecuada para poner el ejemplo, ¿no? Cuando unos padres pues tienen un bebé, pues el bebé va a estar en un núcleo familiar. Entonces, en ese hogar pues deben permanecer una serie de reglas, estatutos, un orden y una cuestión de moralidad. ¿Para qué? En ningún momento es para molestar al hijo, o para causarle malestares, o para estar siendo contradictorio con él en todo lo que él quiera hacer. Todo el propósito que tiene un padre hacia su hijo, pues es cuidarlo, es proveerlo,
es, por ejemplo, ya cuando crezca, cuando tenga, no sé, ya sea adolescente, si de pronto se quiere ir con sus amigos y sabe que de antemano que van a ir a una fiesta donde alguno de sus amigos pues van a consumir alcohol, el papá a lo mejor va a ser un poquito más estricto con él, porque él sabe que si su hijo se va con ese grupo de amigos que tienden a beber alcohol, pueden causarse un accidente a ellos mismos en un vehículo, incluso hasta perder la vida. Entonces, de esa manera, el padre puede ser, hasta en algún sentido, alguien lo puede malinterpretar como ser autoritario, pero la realidad no es así. Él tiene esas restricciones hacia su hijo justamente porque lo ama, porque no quiere que sufra un accidente, porque no quiere que sufra consecuencias de algo que él sabe que le va a causar mucho daño. Pero el hijo no lo entiende, el hijo tiene otra perspectiva. Bueno, el punto es que lo mismo sucede con Dios. Dios a nosotros nos ha puesto una serie de reglas, de lineamientos y de estatutos, no para molestarlos, para contradecirnos en lo que nosotros querramos hacer, sino que Dios sabe perfectamente qué es lo que nos puede bendecir, qué es lo que puede preservar nuestra integridad, nuestra moralidad, nuestra salud física, etcétera, y sabe qué es lo que nos puede destruir. Entonces, con esa serie de lineamientos es como se rige la vida del ser humano en esta tierra. Por eso es que Dios, por ejemplo, en el Testamento, pues nos ha hablado acerca de los 10 mandamientos. Y partiendo de estos, nosotros podría ser una regla general, y de hecho de ahí se desprende mucho de los códigos penales, de las leyes de los países, de las naciones, se desprenden justamente de los 10 mandamientos. Entonces, querida amiga y amigo, te das cuenta de lo importante que es la voluntad perfecta de Dios. No hay una ley o no hay un decreto o nada más perfecto que justamente los 10 mandamientos. Basados en ellos, si nosotros los cumplimos, vamos a estar en la perfecta voluntad de Dios y vamos a estar a salvo espiritualmente, e incluso nuestra integridad física va a estar a salvo. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, Juan, pues muy interesante esa postura histórica, también antropológica de cierta manera. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a otro punto en el que igual vamos a darle el mismo tiempo a cada participante, y dice: ¿por qué no contestó Dios mi oración? En ocasiones le pedimos cosas a Dios que pueden ser legítimamente buenas, pero no siempre obtenemos una respuesta favorable según nuestro pensamiento. Ángel, ¿tú qué opinas de esto? ¿Por qué no contestó mi oración Dios? ¿Por qué no contestó Dios mi oración? Bueno, estamos hablando del tema de la voluntad soberana de Dios y estamos hablando de ese atributo que es la soberanía. Es importante conocer los estatutos, como bien lo mencionó Juan, los 10 mandamientos, y no solo conocerlos de manera teórica, sino llevarlos a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros oramos de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la voluntad de Dios, sin lugar a dudas vamos a encontrar una respuesta. Pero cuando oramos en nuestra carne, como se dice, o en nuestras emociones, muchas veces no vamos a encontrar respuestas porque tal vez esa oración no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es muy importante que conozcamos la soberanía de Dios. Un ejemplo en la Biblia, Job es un ejemplo magnífico para este tipo de enseñanza acerca de la soberanía, pero cabe destacar Job capítulo 26, a donde está hablando Job con uno de sus amigos, Bildad, pero en el verso 14, después de mencionarle algunas cosas que puede hacer Dios de tantas que hace en su soberanía, dice: esto es solo una muestra de su inmenso poder. Lo que de él sabemos es apenas un susurro. La fuerza de su poder, ¿quién puede comprenderla? Es decir, dirá el barro al que labra: ¿qué haces? Eso lo encontramos en Isaías. Dios no está comprometido a contestar cada una de tus oraciones. ¿Por qué?
porque seguramente no están dentro de la voluntad de Él. Y te recuerdo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces muchas veces no nos contesta el Señor porque tal vez no estamos alineados a sus pensamientos, a sus lineamientos. Queremos encontrar a ese Dios como una lámpara maravillosa o de Aladino, que frotas y oras y las cosas van a suceder o van a suscitar. Puede ser una muerte, una pérdida de trabajo, económica, que no se esté realizando y tú oraste, pero Dios tiene algo mejor para ti. Solamente es cuestión de esperar, porque ahí se va a ejercitar tu fe. Eso es lo que podría yo decir acerca del por qué no contesta a Dios nuestras oraciones. Muy bien, Ángel, pues muchas gracias, muy interesante esta postura. Es un tema polémico, en realidad desde la base, la voluntad soberana de Dios. Rebeca, ¿tú qué piensas acerca de esta pregunta? ¿Por qué no contesta mi oración, Dios? Gracias, George. Bien lo dice Santiago 4:3, pedimos mal. También menciona ahí que pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Eso es muy importante porque entonces estamos viendo que hay oraciones egoístas. Como lo mencionaba antes, ¿no? Cuando llegamos a Jesús, Él entra en nosotros y limpia. Algo muy importante de esto es que limpia todas las áreas de nuestra vida, porque en todas nuestras áreas de nuestra vida debe de estar Él. Eso es lo primero que tenemos que entender. Tenemos que alinear nuestros sentimientos a los sentimientos de Dios mismo. Un hombre que no conoce de Dios, podemos entender que es meramente sentimental, meramente gobernado por sus sentimientos y sus emociones. Eso es algo que cuando llegamos a Él va cambiando, nos va transformando y empezamos a ver la voluntad de Dios para con nosotros. Por eso decía desde un principio, es importante que no estén nuestros deseos, no estén odios, no estén amarguras, no estén todos estos sentimientos que nos provocan mal a nosotros, porque si esto todavía gobierna en nosotros, vamos a ir en peticiones egoístas, en peticiones hacia cosas que nos van a querer satisfacer a nosotros. Estas oraciones aparentemente no escuchadas, la verdad es que son las mejores oraciones que podemos recibir. Solo que estamos en un momento de nuestra vida que podríamos no estarlo entendiendo, porque estamos pidiendo algo que aparentemente para nosotros es de bien, pero para Él no. Entonces eso, poco a poco, como vamos avanzando, conociéndolo, interiorizando a Jesús, entendemos esta parte y decimos después, llega un momento en que dices, gracias Dios porque no me diste esto. Como hijos, a veces como hijos malcriados, queremos todo y cuando lo tenemos no sabemos qué hacer con eso. Entonces no sabemos pedir, o sea, estamos en un va y ven, en un quiero esto pero ahora ya no quiero, me sirve, ya no lo quiero, no lo necesito, y por eso no nos dan a veces todo lo que necesitamos, y eso es algo que, como lo decía, llega un momento en que lo agradeces. En la oración de Jesús, Mateo 6:5, también para cerrar, menciona que a veces pedimos, más bien la oración dice, hágase tu voluntad. ¿En qué momento alineamos nuestra voluntad a su voluntad? Gracias, George. Muy bien, pues puntos muy certeros acerca de esta pregunta, ¿por qué no contesta mi oración, Dios? Juan, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Por qué no contestó mi oración? Muy bien, Jorge. Pues quiero comenzar a leer el libro de Eclesiastés, capítulo 6, versículos del 1 al 2, y dice textualmente, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da, y chequen aquí, esto es la parte clave, Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Quiero basarme en este pasaje de la Escritura
Y justamente cuando dice que no nos da la facultad de disfrutar de ello, es justamente de aquellas cosas que Dios sabe de antemano que nos van a destruir, que nos van a alejar de Dios, y que a donde nosotros incluso podemos causar estragos en otras personas. Entonces, de esta manera se convierte, como lo dice el libro de Eclesiastés, se convierte en una vanidad y en un mal doloroso. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que pagar unas consecuencias de nuestras malas decisiones. No es que, yo creo que Dios no es que no conteste nuestras oraciones, más bien yo creo que el ser humano lo interpretamos que Dios no hizo lo que nosotros quisimos, más bien es eso, así es como quiero transmitirlo a todos ustedes, amigos. Entonces nosotros tenemos que tener la suficiente humildad como para no exigirle a Dios, no estamos en una postura para exigirle a Dios que Él haga lo que nosotros querramos. Más bien tenemos que centrarnos en que Dios haga su perfecta voluntad para nosotros. Y aún si nosotros lo hacemos de esta manera, aún en el momento en que Dios te diga, ¿sabes qué, hijo? No te voy a dar esto que tú me estás solicitando. Nosotros con toda la humildad de nuestro corazón vamos a decir, sí, Señor, está bien, yo lo acepto porque es lo mejor que tú tienes para mí. Créame que de una manera natural pues nos cuesta mucho trabajo entenderlo, pero pasado el tiempo vamos a comprender que fue lo mejor que pudimos hacer. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, Juan, pues diste una frase al final muy buena, muy interesante. A veces no entendemos la respuesta de Dios y bueno, al final daré mis conclusiones. Vamos con el siguiente subtema que está a manera de pregunta y dice como sigue: ¿por qué no da solución a mis problemas? ¿Por qué en ocasiones Dios no responde a mis peticiones? Ángel, ¿nos puedes comentar acerca de esto, de favor? Pues sí, mira, como ya se viene comentando aquí en la mesa, muchas veces porque no sabemos pedir, como bien lo mencionó Rebe, que viene en Santiago, no sabemos pedir y muchas veces por eso no se solucionan los problemas. Tenemos que entender esta parte también a donde Juan nos habló de esa participación del ser humano dentro de la voluntad de Dios, que es el hecho de nuestra responsabilidad. Somos seres moralmente responsables delante de Dios. Está la soberanía, donde Él ejerce su poder, donde Él ejerce su supremacía, y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad del hecho de serlos, de ser hijos, de llamarnos hijos de Dios. Muchas veces esta parte de por qué no da solución a mis problemas, simplemente no es porque no te ame, simplemente es porque tú rebasaste probablemente algún estatuto, te brincaste la barda, como se dice por ahí, y estás solamente sufriendo las consecuencias de tus actos. Entonces tenemos que ser en este tiempo pues tan complicado, a donde ya la gente no se quiere sujetar a nada, quiere hacer su propia voluntad, estamos haciendo a un lado lo que es la soberanía de Dios, ¿no? Y es por eso que hay muchos problemas, y es precisamente por eso que Dios no es que no tenga el poder de resolverlos, simplemente es que no está en la voluntad de Dios que tú o yo hubiésemos hecho tal cosa. Nada se le sale a Dios de las manos. Él simplemente permite que pasemos ese proceso, Dice Lamentaciones 3:24, mi porción es Jehová, mi alma, por tanto, en Él esperaré. Es decir, aunque estemos dentro de una aflicción, tenemos que esperar, porque el Señor es bueno también y misericordioso. Hay otra parte en las Escrituras a donde nos habla Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19, y dice de la siguiente manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y mis alturas me hace andar, el jefe de los cantores sobre mis instrumentos y cuerdas. Es decir, aunque tú tengas todos los problemas del mundo,
Si tú tienes a Dios, si Jesús está en tu corazón, no tienes de qué preocuparte, solamente espera. Es confiar, es tu fe en acción, pero sobre todo te estás sometiendo a la soberanía perfecta de Dios. Muy bien, Ángel. Perdonen ustedes el cambio de clima. Muchas gracias, Ángel. Pues son temas muy interesantes o son temas muy buenos que yo creo que más de una vez nos hemos hecho en más de una ocasión. Bueno, ahora vamos a dar paso a las conclusiones. Para esto, cada persona va a tener 4 minutos para desarrollar o exponer su conclusión acerca de los 3 puntos que acabamos de ver. Y por lo mismo, ahorita vamos con Rebeca. Rebeca, ¿por qué no da solución a mis problemas Dios? Gracias, George. Bueno, aquí hay que entender algo. A veces Dios, y con frecuencia, no hace por nosotros lo que nosotros podemos hacer. Y esto es muy importante que lo entendamos. A veces decimos, Dios, quita esto de mi vida. Dios, quita a esta persona, Dios, etcétera. Pero si esas cosas que estamos pidiendo las podemos resolver nosotros, Dios mismo ya nos dio la facultad para que tengamos esa fuerza, esa valentía y decir hasta aquí. Y esto va también para aquellas personas que tienen incluso situaciones tóxicas en sus vidas. Dios nos da la facultad de decisión y de acción. Entonces, a veces le pedimos, arregla esto, pero la verdad es que nosotros muchas de esas ocasiones las podemos hacer. Ahora bien, Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Aquí también debo mencionar que una vez que entiendes y te alineas a la voluntad de Dios, vas aceptando estas cosas que Él permite, porque las permite para moldear algo en nuestra vida. El detalle es que muchas veces no lo vemos, entonces estamos peleando con lo quiero así, pero Él dice, no, espérate, es mejor hacerlo así. Esta humildad que nos pide el Señor, entender, interiorizar lo que es algo que remarco mucho, es conócelo y vas a ver que la voluntad que Él tiene para nosotros siempre es buena, siempre es agradable. Y llega un momento en que tú vas a decir, ¿sabes qué? No entiendo por qué está pasando esto, pero quiero ver cuál es el final de tu voluntad para mí en esto. Entonces muchas veces también lo que debemos hacer es ir a la cruz, entender, tener en claro nuestros sentimientos y decir, Señor, estos sentimientos no están conforme a tu voluntad. Voltear a la cruz, es a lo que voy, voltear a la cruz constantemente, alinearnos a la voluntad del Señor para hacer las cosas como Él lo pide, como Él lo quiere. No para, como lo decía Juan, no es para que pues sea algo bueno según nuestros ojos, sino es algo bueno para Él. Ahora bien, hay una frase que me gusta mucho que dice que Dios no es el único, no es el primer punto, es el único. La glorificación de Dios en todo es el primero. Cuando entendemos esto, de verdad, cambia todo para nosotros. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Rebe. Bueno, pues con esto terminamos la pregunta tercera de la tercera ronda. ¿Por qué no da solución a mis problemas? Gracias, Rebe. Muy buena postura. Vamos con Juan. Juan, ¿por qué no da solución a mis problemas? Muy bien, Jorge. Pues mis queridos amigos que nos están viendo y escuchando, pues en principio de cuentas quiero mencionarles que estamos viviendo una época de la historia contemporánea en la que
cada día vemos que el humanismo y el individualismo pues se quieren empoderar de las personas. A través de las redes sociales siempre estamos viendo que tenemos que saltarnos las reglas, y siempre hay a lo mejor un grupo de personas que quieren tener esa influencia y están tratando de motivar a otras que piensen como ellos, y siempre quieren incitarlos a romper las reglas, a hacer lo contrario de lo que nuestras autoridades nos solicitan. Si bien sabemos que nuestras autoridades no son un pan de Dios, como se dice en México, quiere decir que no son perfectos, pero en muchas ocasiones, muchas de las instrucciones que ellos nos dan son en beneficio propiamente de las sociedades. Entonces, muchas veces nos invitan a que rompamos las reglas y nos invitan a hacer nuestra propia voluntad. ¿Se imaginan qué pasaría si en las escuelas, si en una primaria, en una escuela secundaria, en una preparatoria, los alumnos hicieran su voluntad y que los profesores, los directores no tuvieran ninguna clase de autoridad sobre de ellos? Existiría una anarquía totalmente, lo mismo en un trabajo. De esa manera, de una manera colectiva y global, pasaría con la humanidad. Por eso es que Dios ha establecido este orden en las autoridades y en cada una de las instituciones, hasta llegar a tu casa, a donde también está llena de reglas y de lineamientos que debemos seguir. Ahora, ¿por qué no dar solución Dios a nuestros problemas? Más bien que Dios muchas veces nos presenta otro panorama y otro rumbo a seguir, porque justamente nuestras decisiones y nuestro corazón es engañoso, y a veces nos vamos por el lado equivocado, y justamente Dios quiere enderezar ese camino para que nosotros nos vayamos hacia otra respuesta que quizás no es lo que buscábamos ni lo que esperábamos, pero finalmente es lo mejor y en un futuro lo veremos. Por eso es que no es que Dios no solucione nuestros problemas, sino que nos ha dado una solución mejor a la que nosotros pensábamos. Muchas gracias, Jorge. Juan, muchas gracias. Pues tocaste un punto de anarquía, según entendí, muy bueno, que igual ahorita los participantes en la última, digamos, ronda, vamos a dar pauta, ahora sí, a la última pieza de esta mesa redonda, que son las conclusiones. Y ahora sí, cada participante tiene 4 minutos para dar su postura a manera de conclusión, y comenzamos con Ángel. Ángel, de favor. Muchas gracias. Pues sí, todo esto que mencionó Juan, tanto Rebe, tiene mucho peso y tiene sustento bíblico. En este tiempo es complicado entender la soberanía de Dios, sobre todo cuando no eres creyente. Al creyente le cuesta un poco de trabajo entender esto y someterse a eso, porque la mayoría del creyente en México viene de un contexto cultural muy diferente a lo que es el cristianismo. Entonces es complicado esta falta de valor, el hecho de, como lo mencionaba Juan, las escuelas hasta tu casa, es bien importante. La palabra de Dios nos dice en Daniel 4, 34 y 35, dice la palabra de Dios: alabe y glorifique al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades, y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y le diga: ¿qué haces? Dios es soberano. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Algo que el cristiano tiene que comprender, entender, amar y abrazar. Un padre que ama, un padre que cuida, un padre que protege. El problema aquí es con una sociedad que no ha conocido a Cristo. Una sociedad con esta postura de anarquía, de haz lo que tú quieras, como a ti te convenga. Toda esta parte es complicada, es peligrosa. Mateo 20:15, hay una historia muy bonita acerca de una viña y de un viñador que pone a trabajar a las personas, ¿verdad?
tiene el poder, Él es el de la autoridad, y está hablando obviamente de Dios. Pero en el verso 15 de este capítulo 20 de Mateo dice: ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso sientes envidia porque soy bueno? Es importante esto. ¿Por qué? Simplemente el ser humano piensa que su vida le pertenece. Y los que estamos en Cristo sabemos que nuestra vida es del Señor. Y nos rendimos a Él en el momento en que tuvimos un encuentro personal con Cristo. Nos sometemos a su voluntad porque sabemos, por medio de la palabra de Dios, qué es lo que nos conviene para vivir una manera adecuada, a donde tu vida sea buena, sea agradable y sea perfecta, aún en medio de las circunstancias y de los problemas. Es súper importante saber esto, que donde quiera que estemos, su ojo está sobre nosotros. Quien quiera que seamos, nuestra vida y posesiones están a su disposición. Para el creyente, el cristiano, el nacido de nuevo, es un padre amoroso. Pero para el rebelde, el que no conoce de Dios, será un fuego que consume. La soberanía de Dios les molesta tanto, o sea, no quieren saber nada de leyes, de reglas, lo relacionan con religiosidad, dentro de su rebeldía y toda esta cuestión. Pero la verdad es que, el hecho de estar en Cristo es para darle gloria y honra a Dios. Para concluir voy a decir que 1 de Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es mi conclusión. No hay alguien más poderoso que Dios, y si estás en Cristo, pues felicidades, tu vida va a ser plena. Eso es todo. Ángel, muchas gracias por tu participación, muy interesante pues tu cierre, muy completo me parece. Y bueno, ahora vamos a darle paso con su conclusión de 4 minutos a nuestra compañera Rebe. Rebe, por favor. Gracias, Jorge. Ahora sí voy a poner mi cronómetro. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Aquí, y voy a regresarme un poquito a lo que les decía, hay que cambiar nosotros, más bien Jesús nos cambia para poder glorificarle. Nada más que tardamos en entender eso, porque seguimos en nuestra carne. Y le decimos a nuestra carne, a esos deseos, todas esas cosas que nos hacen daño. Pero poco a poco lo va cambiando Él. Y también voy a presentar 2 ejemplos de 2 oraciones que el Señor aparentemente no respondió. Cuando Pablo le pide, quítame este aguijón, le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, esto es así como que, ¿por qué no? ¿Por qué no le quitas ese aguijón si es tu siervo? Pues ahí hay un tema que pues, posiblemente Pablo pues podría engrandecerse o podría salirse del camino del Señor, ¿no? Que es algo que también ya se mencionó. Otro ejemplo también es cuando Jesús está en el Getsemaní, está orando. Llega un momento él que en su parte humana dice, pasa de mí esta copa, pero después hay un momento de reflexión y dice, pero no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Y pasa lo que ya sabemos, ¿no? Jesús es colgado en un madero y esa voluntad perfecta del Señor, quizá en ese momento no lo entendimos, pero dices, por Él ahora estamos aquí, estamos buscando por amor a aquellas personas que todavía faltan como hijos del Señor, que lleguen a Él. Entonces, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Medítalo mucho, interiorízalo, acéptalo. A veces queremos las cosas como si fueran acto de magia, eso no existe, eso no es cierto.
vamos por un proceso, todos tenemos un momento y todas las cosas debes de entender, son para bien. No sabemos pedir, sí, eso es cierto. Lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Tenemos que ir a la cruz constantemente para que no nos dejemos vencer por esos sentimientos, por esas emociones, y digamos, Señor, si esto quieres tú para mí, ok, lo voy a hacer con el mayor esfuerzo, lo voy a hacer con las mejores ganas, porque tú vas delante de mí, porque no estás dejándome solo o sola para enfrentar algunas cuestiones, ¿no? En trabajo, en la casa, debes de entender y nunca olvidar que Él está contigo, pero Él quiere ver tu corazón entregado a Él. Como lo dice, ¿no? Hay que glorificarlo en todo, en pensamiento, en acción, en todo. Dios nos ama y nos ama muchísimo, solo que no logramos a veces entenderlo porque seguimos en nuestra carne. Hay que soltar eso y nunca olvidar que Dios nos ama y está buscando a todos aquellos que faltan. Tú podrías, amigo que nos escucha, ser uno de estos que faltan. Ya no tardes, te estás perdiendo de cosas muy, muy padres. Conocer a Dios es lo mejor que te puede pasar. Ya no tardes. Gracias, George. Muy bien, Rebe, muchas gracias. Muy padre la participación y la conclusión, me parece que es muy afable. Estuvo muy bien entendida. Y bueno, vamos a cerrar la línea de conclusiones, propiamente pues con nuestro amigo y hermano Juan. Amigo Juan, Juan Díaz, ¿qué opinas acerca de todo este tema en manera de conclusión? Tienes 4 minutos, adelante. Muchas gracias, Jorge. Pues partiendo de este principio, la humanidad, conforme pasa el tiempo, está más alejada de Dios y está escrito en la palabra de Dios. La Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad se aumentaría. Conforme transcurren las décadas, estamos viendo cómo incluso las leyes se perfilan y se acomodan políticamente a favor de ciertos grupos o de ciertas personas que lo único que hacen es desvirtuar los principios morales, las leyes de la naturaleza y llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ayer en la junta que teníamos justamente entre nosotros, algo que me llamó mucho la atención que dijo Ángel fue lo siguiente: la gente incrédula ve a Dios cada vez más lejos, las personas que aman a Dios cada vez lo ven más cerca. Y es exactamente así, o sea, en un espectro de la moralidad podemos verlo de esta manera. De mi lado derecho o izquierdo para ustedes, la gente ve más cerca a Dios porque quiere consagrarse a Dios, quiere buscar a Dios, quiere entregarse a Dios. Y la gente que se dice atea o que persigue el individualismo y una pues moralidad relajada, pues cada día ellos deciden, nadie los está alejando, ellos deciden alejarse más de Dios. Como bien lo dice un predicador y conferencista, el problema de muchas de estas personas, o de todas estas personas que promueven este tipo de situaciones totalmente contrarias a la voluntad de Dios, no es intelectual, es moral, porque ellos saben perfectamente que en el momento en que ellos decidan acercarse a Dios van a tener que renunciar a todo lo que ellos saben que está mal. Entonces, Dios es un caballero. En la soberanía de Dios, pues está el libre albedrío que Él a nosotros nos ha permitido tener. Y nosotros estamos en la plena libertad de tomar decisiones buenas y malas. Los creyentes tomamos decisiones basados en lo que hemos aprendido en la palabra de Dios y en los principios espirituales que el Señor nos ha mandado. Y las personas que no quieren nada con Dios también serán juzgadas. No hay una excusa de que, pues es que como no quisieron acercarse a Dios, a lo mejor en el día del juicio, entonces Dios va a decir, bueno, entonces con ellos no hay problema porque pues yo no tuve nada que ver con ellos. Sino que ellos van a ser juzgados a través de su conciencia.
porque todo ser humano, por ateo o no que se declare, sabe y sabemos perfectamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hay algo dentro de nuestros corazones y dentro de nuestro espíritu que nos está acusando cuando cometemos algo incorrecto, aunque pensemos que no es porque la Biblia o la religión nos lo diga, pero hay algo que nos acusa que estamos haciendo algo malo. A eso se le llama conciencia. Y déjame decirte, querido amigo y amiga, que Dios nos ha invitado a que esa conciencia nosotros la perfilemos al propósito de Dios para que tengamos más luz y tengamos una dirección por parte del Espíritu de Dios, para que podamos tomar aún mejores decisiones, que éstas vayan perfiladas a cumplir con la voluntad de Dios. Si bien es cierto que hacer lo bueno y hacer lo correcto delante de los ojos de Dios es una tarea muy difícil. ¿Por qué razón? Porque en nuestra naturaleza está hacer lo malo. Siempre tenemos esa tendencia a hacer lo malo. Entonces, en base a esa lucha, tenemos que tomar dos decisiones: hacer lo incorrecto y que va a traer consecuencias negativas, o hacer la voluntad de Dios, que nos va a traer una gran bendición y una vida eterna sobre todas las cosas. Muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Ha sido muy valiosa. Yo creo que nos da buenas referencias acerca de los puntos que tocamos con el tema la voluntad soberana de Dios. Pues yo creo que Dios sí responde, aun cuando es un silencio. Puede ser un sí o un no, o es un recuerda lo anterior que te acabo de decir. En el libro de Salmos o Proverbios hay una parte pequeña que dice Shelah, y en esta parte indica un silencio o un espacio musical, y era para meditar precisamente en lo que acababas de cantar o acababas de decir. En ocasiones Dios responde así, con un silencio. ¿Por qué no contesta Dios mi oración? Yo creo que sí la responde siempre. Lo que pasa es que no nos gusta siempre la respuesta. Podemos pedir algo genuinamente: sana a mi papá, sana a mi mamá, dame mi trabajo, dame esto, aquello. Pero en ocasiones perdemos de vista que Dios le dio ese proceso también a otros de sus hijos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Jesús mismo menciona, y un apóstol dicen en una parte, y se me quedó muy grabado, y dicen, en esta ocasión no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Se dormían literalmente bajo las estrellas y de almohada tenían una piedra. Y a veces dormían en un palacio porque los invitaban. Y así es el trabajo y la vida de un hijo de Dios. ¿Por qué no da solución a mis problemas? Yo creo que Dios estipula y pone las reglas para que las situaciones sucedan. ¿Qué quiere decir? Como lo dijo alguna vez Darwin, que Dios puso las reglas para que toda la naturaleza, y puso las leyes para que todo tipo de ser vivo, todo el cosmos en realidad, obedezca ciertas reglas, como la física, la química y demás. Es una cuestión mecánica. Yo diría que es una mecánica espiritual. Una cosa no viene sin la otra. Tú no puedes entrar al cielo sin arrepentimiento de tus pecados. No puedes estar consciente de los pecados o de los errores si no tienes a Dios en tu vida y no activas esa parte espiritual que es la conciencia, como bien lo decía Juan. Entonces, bueno, Dios yo creo que siempre responde, y apelamos pues a la voluntad soberana de Dios y confiamos en Él porque Él es bueno. Bueno, pues con eso terminamos. Muchas gracias, muchachos. Vamos a recordarles que también tenemos medios de contacto. Tenemos una página que está en construcción, que es MAC o macconexion.com.mx. Tenemos un correo electrónico. Nos pueden escribir, por favor, para que nos hagan sugerencias, comentarios. contacto@maconexion.com.mx. En las redes sociales, por supuesto que estamos en facebook.com/Mejor Amigo Conexión. En Instagram estamos precisamente en instagram.com/Mejor Amigo Conexión. youtube.com/Mejor Amigo Conexión. También ya estamos estrenando podcasts. Tenemos audios, estamos en Spotify, estamos en iVoox, Mejor Amigo Conexión, Amazon Alexa,
Y bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Ángel, Rebeca, Juan. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y pues tomemos una decisión de buscar y seguir a Dios. No nos enojemos con Dios, las cosas van a seguir, es mejor estar cerca de Dios y Dios en realidad es bueno. A veces Dios permite las cosas que son consecuencia de nuestros actos, ¿no? Entonces, muchas gracias, seguimos en contacto, hasta luego. Hasta luego.